Compañeras, compañeros todos, reciban del Comité Ejecutivo de FECODE un cordial y fraterno saludo. Es importante esta Junta Nacional porque es una junta que se desarrolla en medio de una coyuntura difícil, que nos toca afrontar colectivamente estas organizaciones que somos parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Hay unos elementos bien importantes que hay que resaltar, y esto lo expresamos incluso en una Junta Nacional de FECODE. Con relación a la parte de la coyuntura internacional, ustedes saben que estamos en una amenaza inminente del imperialismo yanqui, que quiere acorralar a este gobierno y hacer trizas sus políticas sociales. Y aquí, en medio de esta situación de el sepelio de Miguel Uribe, allí observan ustedes los delegados del gobierno nacional. Y hay una situación también difícil, es que muchos organismos internacionales hoy empiezan a hacer crisis como la ONU. La situación de guerra que se vive a nivel mundial, la guerra de Rusia-Ucrania, la situación de imposición de este gobierno a través de políticas arancelarias y también lo que tiene que ver con la situación de la migración. Prácticamente le está colocando un ultimátum a estos países latinoamericanos, incluso ya Colombia se anuncia que en los aranceles serán de un 10%, pero ahí tenemos la situación en el caso de Brasil, que impone en más de un 50%, y así toda la situación que uno observa de este gobierno norteamericano que quiere, como aquí ustedes han expresado, recolonizar a estos países latinoamericanos, como en otrora se decía, del patio trasero. Yo creo que llegó el momento y por eso valoramos la actitud del compañero Gustavo Petro de generar la independencia, y eso ha sido un buen mensaje para Latinoamérica y el mundo, de tal manera que necesitamos continuar apoyando este gobierno del cambio. Pero mire que hay unas situaciones muy importantes de resaltar, que incluso el presidente de la CUT lo expresa, es cómo este gobierno ha logrado, como dice, a pesar de la polarización que existe hoy con la derecha incrustada en algunos organismos institucionales del Estado, ahí hay resultados importantes que debemos resaltar, y es cómo de alguna manera se ha hecho frente a toda esta situación institucional que viene tomando fuerza en Colombia, y claro está, la utilizan para lograr desmeritar el trabajo de este gobierno del cambio. Mire la parte de restablecimiento y el poder que se ha ido adquiriendo con relación al Producto Interno Bruto, que de alguna manera resalta la situación de la economía del país. La estabilidad del dólar, que es importante, lo que tiene que ver también con la reducción de la inflación, el crecimiento del turismo, la situación también de asumir un gran reto de eliminar la pobreza, la parte de desnutrición infantil importante, y los proyectos sociales que desde luego, el caso de la reforma laboral le metimos con todas y todos, la reforma pensional con todas las dificultades, y desde luego unos cambios importantes en la política de salud, como es la atención de la primera infancia. Pero aquí necesitamos una, una ley estructural que resuelva la situación. Por ejemplo, en el caso del magisterio, hemos venido enfrentando lo que significa nuestro modelo de salud, un nuevo modelo de salud que elimina la intermediación. Les tenemos que decir a cada uno de ustedes que en esto hemos estado al frente casi que las 24 horas, pero aquí nosotros lo que hemos planteado es que somos defensores de este modelo y lo que hay que buscar son alternativas. Por ello, incluso por ahí está rodando una resolución. Yo creo que esto es de autonomía de esta organización sindical como FECODE, que debe y está asumiendo el compromiso para
que efectivamente este modelo se estabilice, genere la sostenibilidad, la parte financiera que es importante, y en eso hemos enterado al magisterio colombiano y a los pensionados y lo que significa los, los usuarios que de alguna manera dependen del maestro. Eso es importante y estamos asumiendo esa gran tarea como elemento fundamental en defensa de la salud. Pero también es importante, compañeras y compañeros, aspectos que tienen que ver con la negociación de los sectores educativos, sector estatal, en el sentido de lograr un pliego unificado y lograr una negociación importante, que lo resumen ejes que tienen que ver ya. En el día de ayer se instaló ya la comisión de seguimiento para asumir los procesos de implementación de esos 7 ejes fundamentales para lograr de que efectivamente el derecho a la educación sea un derecho como se viene expresando en lo que significa la parte del Sistema General de Participación, que ya logramos el acto legislativo 03 del 2024, y que aquí incluso hay algunas situaciones que estamos avanzando con el gobierno para que efectivamente ese Sistema General de Participaciones y la ley ordinaria de competencias desarrollen lo que ahí se contempla, y para ello es importante que todos los trabajadores aglutinados en la CUT podamos asumir la tarea de defensa de estos recursos, que son recursos de los ingresos corrientes de la nación, y que necesitamos que se preserven los porcentajes que nos quitó el acto legislativo 01 del 2001 y también el acto legislativo 04 del 2007, donde incluso se dejó de percibir alrededor de 300 billones de pesos. Por eso es que muchas escuelas empezaron a caerse a pedazos, dada la ausencia de los recursos por parte de la nación, que se fueron disminuyendo, y claro está, ha generado una crisis en la parte de lo que significa brechas que tenemos que resolver de educación, y que aspiramos que ya en la ley orgánica se logre consagrar estos aspectos importantes, y esto se ha logrado es con este gobierno del cambio. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces minimizamos estas cosas. Hay el compromiso entonces de recursos suficientes, crecientes, y yo sí creo, compañeras y compañeros, que lo vamos a lograr con el apoyo de cada uno de ustedes. Luego los compañeros asesores de FECODE, el compañero Iván Lozada, el compañero Winner Chávez, dirán unas características importantes de cómo va, pero ellos sí, tenemos mucha reserva, porque ustedes saben que hay detrás la extrema derecha, hay muchos gobernadores, hay muchas organizaciones que quieren arrebatarle esos recursos a la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable. Y entonces necesitamos que aquí lo que se exprese lo vamos a manejar muy bien, y estamos trabajando con los ministros de Educación, de Hacienda, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior, aspectos para lograr, con el apoyo y la movilización y el conocimiento, como ustedes saben, lo hicimos a través de una carta dirigida al presidente de la República, para que sea la gran oportunidad. Por primera vez, compañeras y compañeros, se define el preescolar de 3 grados como derecho fundamental. Ese es un gran avance en defensa de la educación pública. Es importante de esta negociación, compañeras y compañeros, tiene que ver con la política pública educativa y el movimiento pedagógico. Por ejemplo, discutir el plan decenal a 10 años, de tal manera que la metodología sea cómo articulamos todos los sectores sociales en estos grandes aspectos en defensa de la educación pública. Por ejemplo, algo muy importante que tiene que ver con la parte de política pública educativa es lo que hemos venido planteando de cómo logramos que lo que significa los planes de alimentación escolar sean asumidos por el Estado con toda la infraestructura, pero también recordemos que estamos planteando
lo que tiene que ver con la parte de que la educación sea considerada un derecho fundamental. Ustedes saben que tuvimos que hundir la ley estatutaria del derecho a la educación por todas las enmiendas que le introdujo la derecha, pero no hemos renunciado a ello, de tal manera que estos recursos van a dar posibilidades de ampliar esta gran cobertura. Por otro lado, lo de la carrera docente es importante. Ahí lo de nivelación salarial que se va avanzando, una compensación para los maestros del 2277. Vamos a discutir incluso lo del nuevo estatuto docente que reivindique la carrera docente en términos de estabilidad. Eso es importante y está contemplado en este proceso de negociación. Lo que tiene que ver, compañeras y compañeros, de ubicar elementos importantes con relación a la modificación del decreto 221 de zona de difícil acceso. Se amplía ese decreto por la situación de violencia que se está viviendo en muchos establecimientos educativos. Y entonces necesitamos que ese decreto amplíe los horizontes para este caso de los docentes que están en zonas de violencia, que están en los conflictos. Por ello es importante el proceso que vamos a asumir en defensa de la profesión docente. Asimismo, lo que tiene que ver con la unificación de los listados de elegibles, cómo logramos esa situación, tener claro esos procesos. Lo que tiene que ver, compañeras y compañeros, pago de deudas, como el caso de sanción por mora a través de test, para que se subsane esa situación y se estabilicen los recursos del FOMAT. Decimos entonces, compañeras y compañeros, que es importante esos grandes procesos y estos ejes tenemos que desarrollarlos de cara al país, de los maestros y maestras, de directivos docentes, de no educadores, de afrodescendientes, porque se integra todo un gran proceso en esta negociación. Asimismo, lo que tiene que ver con la salud y prestaciones de los docentes. La idea es acortar las distancias para el reconocimiento de pensiones, de cesantía, intereses a la cesantía. Ese es un avance importante. Y se plantea modificar la ley 1562 sobre seguridad y salud en el trabajo, porque los gobiernos de extrema derecha anterior, a pesar de ser un convenio de la OIT, dijo que los maestros no deberían quedar cobijados y nos exceptuaron. Y hoy, con recursos propios del FOMAT, se está mirando el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Estos aspectos hay que estar pendientes de ellos porque lo vamos a lograr a través de acuerdos en el marco de la ley 91 del 89, la cual defendemos, compañeras y compañeros. Aquí, como decimos, necesitamos esa situación muy clara en este proceso de defensa de esa ley 91 que aglutina todas las prestaciones económicas y sociales del magisterio. Con relación al bienestar escolar, es importante los planes colectivos de vivienda que ya en el marco de la ley se empiezan a asumir. La idea es que en cada municipio se puedan hacer estos planes a través de créditos. Está lo del Fondo Nacional del Ahorro, están lo de los auxilios que se plantean por parte del Estado y aspiramos viviendas dignas para los maestros y maestras. Estamos también muy pendientes, compañeras y compañeros, del himno de FECODE, de la bandera de FECODE. Uno va a varios sindicatos y tienen himno, tienen banderas, y entonces estamos en ese proceso para lograr concretarlo. Pero también hay algo importante, los convenios que vamos a sostener con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la atención de los niños en los establecimientos educativos, para la protección de la niñez, el derecho a la mujer, que tiene para ellos también el hombre, que tiene derecho, porque muchas veces le toca la carga de la familia. Entonces, es importante que estemos allí pendientes de este gran proceso. Con relación a los derechos humanos, políticos y sindicales, tenemos que afrontar, compañeras, la situación difícil. La escuela como territorio de paz. Hay que pedir unos decretos que preserven a las instituciones educativas, porque en muchas partes se llevan a los niños, los grupos al margen de la ley, llámese paramilitares, guerrillas, en fin. Necesitamos una gran fortaleza
de ubicar la escuela como territorio de paz en estos grandes procesos. Y a su vez, con relación a los directivos docentes, que por primera vez negociamos un pliego conjunto y tenemos, incluso esta mañana nos reunimos con ASODIC, que es una organización de directivos docentes, pero no en la parte sindical, sino en la parte técnico-pedagógica. La idea es cómo logramos todo este gran proceso de integración y necesitamos en ello también los educadores. Hay una situación, compañeras y compañeros, en este proceso, es relacionado a una ley que está en discusión y que el gobierno nos hemos venido reuniendo. Allí en FECODE existe una comisión de política pública y uno de los compañeros que ha venido liderando este proceso es el compañero Edgar Romero, el compañero también Miguel Pardo. Importante estos procesos y estamos trabajando y hoy la idea es que ustedes conozcan. Con esto, compañeras y compañeros, les tenemos que decir que estos son los elementos generales que ha venido planteando FECODE y que debo darle la palabra aquí a los compañeros asesores en esta materia de lo que significa una ley que reglamente, digamos, el funcionamiento de ese acto legislativo 03 del 2024.